Había una vez un joven llamado Víctor cuya mente era un océano de ideas profundas y conexiones invisibles. Mientras sus compañeros de universidad discutían sobre películas de moda y viajes exóticos, él observaba en silencio, sabiendo que sus pensamientos sobre la naturaleza del tiempo y la conciencia humana probablemente aburrirían a cualquiera que no compartiera su curiosidad filosófica por entender los fundamentos mismos de la existencia. En las cafeterías bulliciosas Víctor aprendió rápidamente que compartir sus verdaderos pensamientos era como hablar en un idioma desconocido. Sus compañeros sonreían cortésmente cuando mencionaba conceptos como la entropía de la información o las paradojas cuánticas del libre albedrío, pero sus ojos se nublaban con una confusión que pronto aprendió a reconocer como la señal de que debía cambiar de tema inmediatamente. Víctor descubrió que la autenticidad intelectual era una forma de soledad social. Así que comenzó a practicar una habilidad peculiar, la mimetización social. Aprendió a reducir su vocabulario, a simplificar sus ideas y a reemplazar sus preguntas existenciales con comentarios seguros sobre el clima o las últimas tendencias virales que fluían fácilmente en cualquier conversación. Se volvió experto en la danza social de la mediocridad elegida. Sus amigos lo consideraban agradable y fácil de tratar. Alguien que escuchaba con atención pero nunca dominaba las conversaciones con ideas que los hacían sentir incómodos. Víctor había construido una máscara perfecta, una fachada de simplicidad que lo hacía invisible entre sus pares. Pero en la soledad de su apartamento, donde las paredes estaban cubiertas de libros de física teórica y filosofía, Víctor permitía que su mente se expandiera sin restricciones. Allí podía explorar las implicaciones de la mecánica cuántica sobre la percepción de la realidad, o debatir mentalmente con filósofos muertos hace siglos sobre la naturaleza del conocimiento y la existencia misma. Sus cuadernos estaban llenos de ecuaciones que conectaban conceptos aparentemente desconectados, de diagramas que mapeaban las relaciones entre conciencia y realidad cuántica. Víctor había desarrollado teorías personales sobre cómo la información misma podría ser la base fundamental del universo, ideas que brillaban en la oscuridad de su mente como estrellas en un cielo sin luna. Sin embargo, cuanto más profundizaba en estos pensamientos, más consciente se volvía de la paradoja de su existencia dividida. Durante el día era un fantasma social, asumiendo la apariencia de la mediocridad para evitar la incomodidad de la incomprendida profundidad. Por las noches se transformaba en un explorador de realidades, navegando por océanos de ideas que pocos podrían siquiera imaginar. Esta dicotomía comenzó a pesar sobre él como una carga invisible. Sus pensamientos más profundos se sentían como secretos peligrosos que debía ocultar, como si su verdadera naturaleza intelectual fuera una especie de trastorno social que necesitaba ser medicado, con la banalidad cotidiana de las interacciones superficiales y las conversaciones vacías sobre temas seguros. Comenzó a notar cómo sus amigos lo describían con adjetivos que le parecían extraños: tranquilo, estable, predecible. No se daban cuenta de que detrás de esa fachada de normalidad se escondía una mente que regularmente viajaba a dimensiones conceptuales que hacían que la ficción de sus vidas sociales pareciera un juego de niños. En las reuniones de trabajo, mientras sus colegas discutían presupuestos y estrategias de marketing, Víctor permitía que su mente vagara hacia territorios más interesantes. Consideraba cómo las estructuras sociales modernas reflejaban patrones fractales similares a los encontrados en la física cuántica, o cómo la evolución de la conciencia humana podría estar conectada con principios termodinámicos fundamentales. Pero incluso estas fugas mentales tenían sus límites. Víctor sabía que cuanto más profundizaba en sus pensamientos, más desconectado se sentía del mundo ordinario. Sus ideas más brillantes se sentían como diamantes enterrados en las profundidades de un océano oscuro, hermosos e inaccesibles para casi todos los que lo rodeaban. La paradoja se volvía más aguda con cada día que pasaba. Mientras más inteligente se volvía, más vacío parecía a los ojos de los demás. Sus verdaderos pensamientos eran como un idioma que había inventado solo, hermoso y significativo para él, pero completamente incomprensible para cualquier oyente casual que esperaba encontrar solo las frases simples y familiares de la conversación cotidiana. Decidió buscar ayuda profesional, esperando encontrar alguna explicación para su extraña condición. La terapeuta lo escuchó mientras describía cómo se sentía dividido entre dos versiones de sí mismo, pero sus palabras sonaban confusas incluso para él. ¿Cómo explicar que su mayor regalo intelectual se había convertido en su mayor maldición social? En el Museo de Arte Moderno, Víctor observó cómo la mayoría de los visitantes pasaban rápidamente junto a las obras más complejas, prefiriendo las piezas más accesibles y obvias.
Se dio cuenta de que su experiencia intelectual era similar, mientras otros se sentían cómodos con ideas simples y directas. Él necesitaba la riqueza y profundidad de conceptos que la mayoría encontraba demasiado desafiantes o aburridos. Sus profesores lo describían como un estudiante brillante pero poco participativo. No entendían que Víctor ya había dominado el material básico años atrás, y que escuchar explicaciones elementales lo hacía sentir como si estuviera atrapado en una repetición constante, de conceptos que para él eran tan obvios como las tablas de multiplicar lo eran para un niño de primaria. En el metro abarrotado, Víctor observaba a sus compañeros de viaje absortos en sus pantallas brillantes, consumiendo contenido diseñado para mentes que no buscaban desafíos intelectuales. Se preguntaba si la sociedad moderna había creado un entorno donde la profundidad del pensamiento era vista como una anomalía, donde la complejidad era considerada simplemente aburrida o inaccesible. Las citas eran particularmente desafiantes. Mientras sus acompañantes hablaban emocionadamente sobre celebridades o programas de televisión, Víctor luchaba por mantener una expresión de interés genuino. Había aprendido a hacer preguntas seguras y a sentir en los momentos adecuados, pero internamente se sentía como un extranjero observando una cultura ajena cuyas costumbres le resultaban completamente misteriosas. En la orilla del océano, Víctor reflexionaba sobre la ironía de su condición. Había descubierto secretos del universo que pocos podían comprender. Había desarrollado una comprensión profunda de conceptos que la mayoría ni siquiera sabía que existían, pero cuando alguien le preguntaba casualmente cómo estaba, solo podía responder con la seguridad aburrida de que estaba bien. En las bibliotecas, Víctor se sentía como en casa. Allí podía sumergirse en los trabajos de pensadores que habían dedicado sus vidas a explorar las preguntas más profundas de la existencia humana. Pero incluso entre estas paredes sagradas del conocimiento, se daba cuenta de que sus pensamientos más avanzados permanecían atrapados dentro de su propia mente, como mariposas hermosas pero solitarias. Había comenzado a meditar, buscando una forma de reconciliar su naturaleza intelectual con su necesidad social. En esos momentos de silencio, Víctor sentía como sus pensamientos más profundos se conectaban con algo más grande que él mismo, como sus ideas individuales formaban parte de un tejido universal de conciencia que trascendía las limitaciones de la comunicación humana ordinaria. Frente al espejo, Víctor se enfrentaba a la realidad de quién era realmente. No era simplemente alguien que elegía ser aburrido, sino alguien cuya profundidad natural lo hacía incompatible con las superficies sociales convencionales. Su supuesta vacuidad no era una falla personal, sino una consecuencia inevitable de poseer una mente que operaba en dimensiones que la mayoría no podía visitar. Comenzó a entender que su paradoja no era una maldición, sino una bendición incomprendida. Las personas que lo encontraban aburrido simplemente no poseían el vocabulario emocional o intelectual para reconocer la riqueza de su mundo interior. Su aparente vacuidad era en realidad una forma de protección, una armadura invisible que le permitía preservar su autenticidad intelectual. Cuando finalmente encontró un entorno donde sus ideas eran apreciadas, Víctor descubrió su verdadero poder. En conferencias académicas y seminarios especializados, podía dejar caer su máscara y permitir que su mente brillara en todo su esplendor. Sus colegas lo escuchaban con atención reverente, reconociendo la profundidad y originalidad de sus contribuciones al conocimiento humano. En círculos de intelectuales verdaderos, Víctor florecía como una flor que finalmente encuentra su luz solar. Allí podía hablar sin restricciones sobre las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica o las conexiones entre conciencia y realidad. Descubrió que no estaba vacío, sino que simplemente necesitaba el tipo correcto de compañía para que su profundidad pudiera brillar. Víctor había aprendido a aceptar su naturaleza dual. Era tanto el hombre simple que sus vecinos conocían como el pensador profundo que sus colegas admiraban. La clave estaba en encontrar el equilibrio entre proteger su autenticidad intelectual y participar genuinamente en el mundo social. Su aparente vacuidad no era una deficiencia, sino una forma sofisticada de preservar la integridad de su extraordinaria mente.